Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren todos maravillosamente bien el día de hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial para ti. Te doy la más cordial bienvenida, y si aún no lo has hecho, te invito a que te unas a nuestra increíble comunidad apretando ese botón de suscribir que ves por ahí abajo y por supuesto, activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras novedades. Hoy amigos tenemos una bomba de información, un notición que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, créanme, los va a dejar a todos boquiabiertos. Hablaremos de Hande Erçel, sí, la deslumbrante actriz turca que ha conquistado corazones a nivel mundial, y de su boda revelación. Prepárense porque lo que se viene es fuerte, es inesperado y sin duda alguna, es una historia que merece ser contada. Vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las confirmaciones, y sobre todo las reacciones que han dejado a todos sorprendidos. Así es, que cuando pensábamos que lo sabíamos todo sobre la vida amorosa de Hande Erçel, especialmente después de su relación con Kerem Bürsin que acaparó tantas portadas zas. Nos llega esta noticia que ha sido un verdadero torbellino. Y es que, señoras y señores, Hande Erçel se casa. Sí, escucharon bien. Y lo más sorprendente no es solo la boda en sí, sino la persona con la que ha decidido dar este gran paso. Ya imagino a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, así que vamos a adentrarnos en este fascinante tema sin más demora. Durante meses, los rumores sobre una nueva relación para Hande Erçel estuvieron circulando, pero nunca se concretaron de manera oficial, o al menos, no de forma que captara la atención de esta magnitud. Se la relacionaba con diferentes personalidades, pero siempre se mantenía un velo de misterio alrededor de su vida sentimental. Y de repente, ¡boom! Aparece la noticia de su compromiso y posterior boda, y para sorpresa de muchos, el futuro esposo no es alguien que se esperara. Hablamos de Hakan Sabancı, un nombre que para quienes no están familiarizados con la alta sociedad turca, puede que no les suene de inmediato, pero créanme, es un apellido con peso, con mucho peso. Hakan Sabancı pertenece a una de las familias empresariales más influyentes y ricas de Turquía, los Sabancı. Su familia tiene un imperio en diversos sectores, desde la banca hasta la industria, y su apellido es sinónimo de poder económico y social. Esto, por supuesto, añade una capa extra de interés a la relación, porque ya no solo hablamos de una estrella de televisión de fama internacional, sino de una unión que podría tener implicaciones interesantes en el mundo del entretenimiento y los negocios. Lo que realmente ha sorprendido a muchos es la rapidez con la que todo ha sucedido. Si bien Hande y Hakan habían sido vistos juntos en algunas ocasiones, se mantenían discretos. No hubo grandes anuncios ni declaraciones públicas prolongadas sobre su noviazgo. Y de repente la boda. Es como si hubieran decidido dar un paso decisivo en su relación de forma rápida y firme, sorprendiendo a propios y extraños. Las especulaciones sobre quién era la nueva pareja de Hande Erçel habían sido constantes. Después de su mediática ruptura con Kerem Bürsin, con quien protagonizó la exitosa serie Sen Kalkam, los fans estuvieron muy pendientes de cada movimiento de Hande. La química entre ellos en pantalla era innegable, y fuera de ella, también parecía haber algo especial. Por eso cuando la relación terminó, muchos se quedaron con la espinita. Y ahora con esta nueva pareja, las comparaciones son inevitables. Sin embargo, es importante recordar que Hande Erçel es una profesional y una persona que merece vivir su vida privada como mejor le parezca. Y si ha encontrado la felicidad con Hakan Sabancı, eso es lo más importante. La noticia de la boda ha sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja e incluso por sus representantes, lo que le da una gran credibilidad. Y los detalles que han ido saliendo a la luz, aunque aún escasos, son suficientes para alimentar la imaginación de todos. Se dice que la boda se celebró en un entorno muy íntimo y privado, lejos de los flashes y el alboroto mediático que podría haber rodeado un evento de esta magnitud si se hubiera hecho público con antelación. Esto en sí mismo, ya es una revelación. Hande Erçel, siendo una figura tan mediática, ha optado por un enfoque discreto para uno de los momentos más importantes de su vida. Esto habla mucho de su personalidad y de sus prioridades en este momento. Quizás busca una vida más tranquila en este aspecto, o simplemente desea proteger su privacidad y la de su nuevo esposo. ¿Y Hakan Sabancı, quién es exactamente? Como mencioné, proviene de una familia muy poderosa. Es un joven empresario que se ha ido involucrando en los negocios familiares. Se le conoce por ser una persona con un gran sentido de la discreción,
lo cual podría explicar por qué la relación con Ande se mantuvo bajo perfil durante tanto tiempo. No es alguien que busque constantemente los titulares y eso, para una estrella como Ande, podría ser un factor muy atractivo. Los medios turcos han estado en ebullición analizando cada detalle. Se han compartido fotos de la pareja en momentos públicos, aunque siempre con un aire de reserva. Se especula sobre cómo se conocieron, cómo evolucionó su relación, y por supuesto, los detalles de la boda. Y es que la expectación es enorme. Imaginen, una de las actrices más cotizadas del momento casándose con un heredero de una de las familias más ricas de Turquía. Es el guión perfecto para una telenovela, pero es la vida real. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Los fans de Hande Erçel están divididos, como suele ocurrir en estos casos. Hay quienes están felices por ella, deseándole lo mejor y celebrando su nueva etapa. Otros, por supuesto, extrañan la idea de verla con Kerem Bürsin y expresan su nostalgia. Pero lo que es innegable es que la noticia ha generado un revuelo considerable. Se han creado hashtags, se han publicado miles de comentarios y se han compartido innumerables artículos y teorías. Lo que nos deja esta boda revelación es la capacidad de Hande Erçel para sorprendernos. Ella ha demostrado ser una artista talentosa y una mujer con una vida privada que, aunque a veces escrutada, ella maneja con una mezcla de elegancia y misterio. La elección de un entorno privado para su boda también sugiere una madurez y una claridad en sus decisiones. No está buscando el espectáculo, está buscando la felicidad y la unión. Y hablando de detalles, aunque no se han revelado mucho sobre el vestido de novia, por ejemplo, las especulaciones apuntan a que habrá sido algo elegante y sofisticado, acorde a su estilo. Y el lugar de la celebración, probablemente un enclave exclusivo y discreto, lejos de miradas indiscretas. Es el tipo de boda que se espera de una figura de su calibre, pero con el toque personal de mantenerla íntima. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué significa esto para la carrera de Hande Erçel? ¿Seguirá protagonizando series y películas con la misma intensidad? Es muy probable que sí. Su talento es indiscutible y su popularidad trasciende cualquier aspecto personal. De hecho, una boda tan comentada podría incluso aumentar su visibilidad a nivel internacional, atrayendo aún más atención hacia sus futuros proyectos. ¿Y Hakan Sabank, qué papel jugará en su vida? Más allá de ser su esposo, se convertirá en una figura pública por asociación. Su discreción natural podría ayudar a mantener un equilibrio entre la vida pública de Hande y su vida privada. La unión de dos mundos, el del espectáculo y el de los negocios de alto nivel, siempre es fascinante de observar. Esta noticia nos recuerda que por mucho que veamos a nuestras estrellas favoritas en pantalla, detrás de las cámaras hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos hacia la felicidad. Y en el caso de Hande Erçel, este camino ha tomado un giro inesperado y emocionante con su matrimonio. Así que, para resumir, mis queridos amigos, la gran revelación es que Hande Erçel se ha casado. Y no solo eso, sino que lo ha hecho en una ceremonia privada y discreta con Hakan Sabank, un heredero de una de las familias más poderosas de Turquía. Esta noticia ha tomado a muchos por sorpresa, generando una ola de reacciones y comentarios en todo el mundo. Es un nuevo capítulo para Hande, una etapa de consolidación personal que, sin duda alguna, la hará seguir brillando aún más. Es fascinante ver cómo una figura tan pública puede mantener ciertos aspectos de su vida en privado y tomar decisiones que reflejan sus deseos personales, más allá de las expectativas mediáticas. La boda de Hande Erçel y Hakan Sabank es un ejemplo de ello, una unión que marca un antes y un después en la vida de la actriz y que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. Y hasta aquí, mis queridos espectadores, llega nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo al prepararla. Ha sido una montaña rusa de emociones, de rumores y de confirmaciones, y estoy encantado de haber podido compartir todos estos detalles con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Me encantaría saber qué opinan sobre esta noticia. ¿Les tomó por sorpresa? ¿Qué les parece la pareja? Déjenme todos sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más noticias del mundo del espectáculo, análisis profundos y, por supuesto, seguir descubriendo sorpresas como esta, no olviden darle un **me gusta *** a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Undercell o que simplemente disfruten de las noticias del corazón. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Chao, chao.